Bienvenidos una vez más a este canal, vuestro canal de electricidad. Por cierto, os veo muy morenos. Sí, esconde el brazo que ya te he visto. Y a ti también. Salimos del verano, ¿verdad? Y veo también muchos nuevos. Eso es una buena señal. Como veis por el título que está puesto aquí detrás, los motores trifásicos son los que nos van a ocupar los próximos vídeos. Llegamos a ellos ¿cómo? Os recuerdo brevemente. Por favor, poned atención. Motores eléctricos monofásicos. ¿Recordáis? Una fase y un neutro. 230 voltios. Pero ojo, no por eso quiere decir que tenían una minusvalía, ni mucho menos. Fijaros. Y si lo pongo en modo vibrador, cemento, hormigón, tiembla. Esos son los monofásicos, fase y neutro. Claro, porque en los domicilios, en las casas, habitualmente es lo que tenemos. Es lo que tenemos. En España, en Europa, esa tensión es a 230 voltios. Bien, imaginaros si ese pequeño motor de la taladradora da esas revoluciones 3000 con una fase y un neutro, un hilo activo, una fase. ¿Qué no hará un motor trifásico? Tres fases, hasta 400 voltios o más, 600, etcétera, 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 en baja tensión. Con una, ya veis, con tres, esos son los motores empleados generalmente en la industria. Los monofásicos de condensador, recordáis, de fase partida, de espira-sombra, electrodomésticos, máquinas de herramientas, hasta la lavadora. Una lavadora moderna ya mucho más de 5 kilos, 8 o 10, secadora, etcétera, etcétera, puede tener hasta casi 5 caballos, 6 kilovatios. Y un motor de un ascensor no digamos. Entonces, ojo, motor trifásico, potencia, fuerza, son los industriales, aquellos que decíamos que son el 90% de los motores los que mueven la industria. Bien, ya en el repaso incluyo otros motores, los de corriente continua, menos usados. Es difícil obtener 200 y pico voltios de corriente continua. Son pequeñas tensiones, motorcitos, que también se usan en cosas. El serie, derivación y mixto, ¿recordáis? El compound. Ojo, vimos unos motores que servían para continua y para alterna. Los universales, recordadlo. Y también están los nuevos, los que llegan hace ya unos años, que son los motores especiales, esos motores que necesitan un circuito electrónico para funcionar, alimentarse, trabajar, y eran el paso a paso, como si no la impresora va a sacar un folio ahora, otro después, con un pequeño rodillo, o como si no un dron vuela, sube, baja, izquierda, impulsa la cámara fotográfica, o como si no un tranvía también, los motores especiales lineales, ¿recordáis? Tranvías, el paso a paso, y el conocido, el más conocido, el servomotor. Y ahí hemos llegado.
motores monofásicos, motores de corriente continua, motores universales, ambas corrientes, motores especiales. Y nos quedan los motores de gimnasio, los potentes, los más usados, los motores de 3 fases, trifásicos, ya de potencia. Bien, recordad que en aquellos había cosas muy curiosas, ¿verdad? El de un monopatín, por ejemplo. En vez de girar el rotor, lo que giraba era el estátor. ¿Recordáis, no? Cosas muy curiosas. Esto es lo más moderno. Pero, claro, necesita, miradlo, un sistema electrónico. Aquí están. Un sistema electrónico para moverlos. Ya sea en pequeñas máquinas de fotos, ya sea en lo que hablábamos de impresoras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero están ahí, son pequeños, pero prestan muchos servicios, muy eficaces, muy eficaces. Como todos los motores, ya lo fuimos viendo a lo largo de varios vídeos atrás, tienen unas partes mecánicas o metálicas, como queráis, la caja de conexiones, la tapa, la carcasa, es metálico, el ventilador, para a la vez que se mueve el eje, ¿lo veis? Refrigerar, enfriar. Por cierto, el eje, su rodamiento o cojinete, uno en cada lado, para que al girar sea silencioso. Y aprovecho aquí deliberadamente para deciros, los motores trifásicos y todos, pero sobre todo ya los de cierta potencia. Cuando un motor cambia de ruido así, ya no es el ruido, es anormal, es excesivo, cuidado, inmediatamente parado. O si se calienta más de lo habitual, el motor se pondrá tibio, funcionando normal. Si se calienta más de parar, por supuesto. Ya no digamos si echa humo, ya la repera. Entonces, cuidado. Pero no os preocupéis, para eso hay sistemas de protección. Los relés, los disyuntores, los llamados relés de sobreintensidad. Vulgarmente lo vais a entender mejor, por eso lo iba a decir. Guardamotores, que si pasa más de una intensidad dispara y protege el motor. Hay protecciones, no hay problema. Pero la mejor protección es la del que está usándolo, trabajando o a su cargo. Ruido excesivo, olor anormal, detrás del olor viene el humo y antes estuvo el calentamiento. Tenedlo en cuenta, aunque ya veréis las soluciones que hay, que no son humanas, son mucho más eficaces, porque automáticamente salta y el motor se queda parado. Bien, pues tiene unas partes que aquí están, en esta sección de un motor dibujado, aquí están. El eje se ve muy bien, perfectamente. El eje va unido al rotor o rotor que gira. Es como este, porque los trifásicos suelen ser de rotor o rotor en cortocircuito, o llamado vulgarmente, ¿os acordáis? Esta jaulita, jaula de ardilla. Jaula de ardilla, porque asemeja vale, anda por ahí, pero eléctricamente cortocircuito. Ojo, que también los hay bobinados, ya los vimos. Ese motor del taladro es un motor de rotor bobinado, con su colector y sus escobillas, y las escobillas están ahí, saltando las chispas cuando lo ponemos. Y se gastan y hay que cambiárselas, claro, evidentemente. Miradlo, os lo voy a
ya lo vimos en su día, pero como observo que hay muchos nuevos, para que lo vean también. Apagamos la luz, mejor aquí. ¿Se ven las chispitas? Eso es el colector que ahí rozan las escobillas, que era grafito. Ese es un rotor bobinado, como ese más o menos. Pero luego están los de jaula de ardilla o cortocircuito. Motores pequeños, la jaula pequeña, la ardilla es recién nacida, o motores ya un poco mayores. Bien, fijaros en las partes, las tengo aquí, escritas. El estator es ese paquete de chapas magnéticas que está ahí y donde van metidas las bobinas. Cortado, seccionado, se ve ahí el cobre. Y dentro gira el rotor. El estator es este. Fijaros, cobre, hierro, acero, y ahí se meten las bobinas. Ese es el bobinado inductor. Este es el inducido, aquel. El estator, estático. Tenemos después el rotor, el que gira. Ya lo habéis visto. El rotor, en este caso cortocircuito, su eje, y gira dentro del rotor. Ahí está el rotor dentro y girando en el estator. Y para que no suene, están ahí los rodamientos o cojinetes, si no sería una orquesta. Por eso cuando suena muchas veces basta con cambiarlos o engrasarlos. Fijaros, no debe de sonar, porque veis este espacio que hay aquí entre las chapas del estator y el rotor. Eso se llama entrehierro, porque si roza, malo, va a ir gastando, puede hacer cortocircuitos, problemas y música, ruido. Y si hace ruido y roza, el eje no da las revoluciones que dice el fabricante y que necesitamos. Entonces, fijaros bien que es muy importante, por eso lo he puesto aparte. Entre el estator y el rotor está esa zona oscura que es aire, se llama entrehierro. Bien. Está después el bobinado inductor, ese. El bobinado inductor, ese, que está ahí metido en las ranuras del estator. Bobinado inducido, en este caso es de jaula de ardilla, en un rotor bobinado, también cobre. La carcasa es la envoltura externa de fundición generalmente, o de aluminio, y lo que hace es proteger, envolver al motor, y tiene unas tapas, dos tapas, una y una. Una tiene una ventilación, porque claro, cuando actúa echa el aire. Este ventilador de plástico PVC ligerito, para que no frene el eje y le quite revoluciones, es de plástico, pero es importante, porque es como un abanico, y está echando el aire caliente fuera y enfriando. Porque la electricidad, cuando está generando un magnetismo para mover un eje, cuanto mayor sea el motor, más se va a calentar. Un calentamiento normal. Si pasa de ahí debe de actuar un relé, un dispositivo, un diferencial, etcétera, etcétera. Pero si no, ojo la nariz y el olor. Tenemos luego el ventilador, ya lo hemos visto. La tapa, dos tapas, una y otra.
asienta el cojinete ahí o rodamiento, y en esta ya lo veis, igual, no roza nada. Se mueve a mano, un eje, cuando lo pruebes, debe de ir a mano sin nada, no hace ruido ninguno, como si fuera con la corriente. Las tapas acogen, cierran la carcasa y acogen los cojinetes o rodamientos. Ventilador, tapa y rodamiento. Aquí lo tenéis. Un rodamiento de bolas, etcétera, etcétera. Puede ser otro tipo. Bien. Claro, esas son partes eléctricas, el bobinado estatórico y el rotórico. Partes mecánicas, todas las demás. La carcasa va unida, está fundido todo, a un sistema con unas patas. ¿Para qué? Para sujetarlo, anclarlo. Porque un motor pequeño pega un saltito en el momento del arranque. Pero un motor grande, ponerle 6 caballos ya, pequeño ascensor, 300 y pico kilos, lo mínimo, 4 personas, y ya tira mucho. Entonces ahí estamos. Son esas partes. Además, en la carcasa hay dos cosas. La tapa para las conexiones, la caja de conexiones eléctricas, ahí llegan los cables, y la placa de características del motor, que dirá la tensión de trabajo, las revoluciones, la intensidad, la potencia, ya lo iremos viendo, Bien, estamos hablando de motores trifásicos del tipo asíncrono, que ya lo vimos en su momento, es decir, la velocidad del eje no es la misma que la del campo. Si fuera la misma se llamaban motores síncronos, se usan muy poco, tienen, como vimos en su día, inconvenientes. Este es el motor ideal. Imaginaros, desde que Faraday empezó con la inducción, 50 años después, en 1880 y tantos, casi nadie, Nicolás Tesla, en Estados Unidos, sacó el primer motor trifásico. Hasta ahora han ido mejorando, evidentemente. Otros muchos han ayudado y han ido mejorando. Por eso es sencillo y robusto por excelencia. Tiene un par de arranque estupendo, una velocidad estable. Si recordáis los motores de corriente continua, el serie se embalaba, pero en cuanto le metías carga, bajaba, no tenía una velocidad estable. El motor trifásico asíncrono apenas varía su potencia, su velocidad con la carga. Muy poco, es el más estable. Por eso rinde mucho. Y además, pues no son caros. Todo cuesta y todo, pero son motores que en proporción resultan bien. Sencillos, robustos, ahí no entran ni las balas. Buena tracción, buen par de arranque, potencia, velocidad, giro estable y gran rendimiento. Ojo, voy a borrar ya esto porque voy a poner por donde empezábamos, a comparar con un pequeño esquema un motor en una red, aunque lo haga todo al mismo color. Sabéis que tienen colores y el neutro es azul. El neutro es azul. Entonces, siempre el neutro azul. Las fases tienen colores. RST o línea 1, línea 2, línea 3. Lo veréis de esas maneras. Motor monofásico. Ya vimos los símbolos, a ver si los recordáis.
corriente alterna llevaría una fase cualquiera y el neutro. Eso serían 230 voltios. Son los monofásicos, ese taladro que hemos enchufado ahí. Si es trifásico, la cosa ya cambia. Motor 3, corriente alterna. Y entonces ya la fase. No usamos el neutro para nada. 400 voltios. A menos que usemos un sistema llamado de arranque de motores trifásicos, os sonará estrella triángulo, del que hablaremos en próximos días. Los trifásicos esos se arrancan en estrella y se pueden pasar a triángulo. Es un sistema que permite ahorrar en el momento del arranque hasta 1/3 de intensidad. Es decir, si consumía 9 amperios, para que lo veáis claro con un ejemplo, si lo arrancamos en estrella triángulo, va a consumir 6. Si consumía 9, arrancándolo así, la tercera parte, 1/3 menos. Es importante, ¿verdad? Porque hay motores muy grandes y consumen mucha intensidad en el arranque. Entonces ese sistema más utilizado en el arranque en estrella o en triángulo, en motores trifásicos asíncronos de grandes potencias. En la industria, el sistema, hay otros, resistencias rotóricas, autotransformadores, variadores de frecuencia, etcétera, etcétera. Ya lo iremos viendo. Bien, ya nos hemos metido. Primero 2 deditos, luego un poco más, como si fuera una piscina. Nos hemos metido a los motores trifásicos. Y en próximos vídeos, con ellos vamos a continuar viendo pormenores, arranques, arrancando uno, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema que de alguna manera pondrá la guinda a todo lo que hemos visto de máquinas eléctricas de tipo rotativo, los motores. Porque recordad que había unas estáticas que no se movían. ¿Os habéis olvidado? Los transformadores. Luego las máquinas rotativas, los motores por excelencia. Los generadores, de los que también hablaremos. Porque el motor es una máquina eléctrica que recibe energía eléctrica y nos da energía mecánica en el eje. El generador no. Hay que mover el eje por un sistema y él a cambio nos da energía eléctrica. Las dinamos o generadores eléctricos. Bien, he pretendido, espero haberlo logrado, entrar otra vez en materia, pero mirando atrás y repasando así, con práctica y con teoría, los motores que ya hemos visto, los más o menos pequeños motores. Ahora toca el motor con mayúsculas. Por eso es que lo he puesto con mayúsculas, no por otra cosa. De los motores, que es la máquina más usada en la industria, el 90% son trifásicos. Ojo, como en los domicilios, en las casas, no hay esa posibilidad, entonces también están los otros. Y buen servicio que nos prestan. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Gracias por vuestra fidelidad y por vuestra atención. El próximo día os espero. No dudéis, si tenéis algún comentario que hacer, alguna duda, alguna aclaración,
por favor, hacérmelos llegar. Y os quiero aquí a todos. Pasaré lista. Hasta pronto.